para orgullo de nuestra audiencia y para orgullo de este programa, en este primer programa de las mañanas de América Radio con Oscar Aza, tenemos el placer y el orgullo de presentarles a ustedes al doctor Francisco Pacho Santos, ex vicepresidente de Colombia, ex de editor del diario El Tiempo, del prestigioso diario El Tiempo de Bogotá, y ex diplomático de su país. Pacho, gracias por atender nuestra primera llamada, el primer invitado a este programa, a este primer programa en esta nueva era de América Radio y de Oscar Aza, para escuchar tus atinados comentarios y tus opiniones y tus análisis de lo que está primero ocurriendo en Colombia después de la muerte, del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y del devenir del proceso político colombiano. ¿Cómo ves la situación y las intenciones evidentes, como tú lo has denunciado en varias oportunidades, del presidente Gustavo Petro de perpetuarse en el poder? Bienvenido, adelante. Pues Oscar, primero que todo quiero felicitarte por este nuevo espacio radial que tienes. Todos tus oyentes en el sur de la Florida van a tener esa voz independiente, seria que tú representas. Y bueno, para mí es un placer estar aquí contigo nuevamente. Y de verdad muchas gracias por llamarme. A ver, te digo, lo de Colombia es un panorama triste, difícil, duro. Es un panorama que nunca habíamos tenido que enfrentar los colombianos. Mira, Colombia ha sido la democracia más estable de América Latina, es la segunda más vieja después de los Estados Unidos. Ha sido una democracia que no ha tenido, que ha tenido así que desde 1832 hasta hoy continuidad en elecciones, unos baches muy cortos. Y hoy por primera vez creo que la democracia está amenazada. Está amenazada por una serie de factores que empiezan con el presidente, un presidente populista, un presidente que no respeta el Estado de Derecho, un presidente que ha generado una corrupción sistémica, pero sistémica es de una manera impresionante. O sea, la cantidad de personas que yo le escucho que me dicen que han renunciado a sus cargos, diciendo, es que me dicen que listo, que yo me quedo, que firme los contratos, pero que el 10% tiene que ir para la campaña. Un presidente que tiene una relación, yo no sé qué tan estrecha con los narcos, pero lo cierto es que los narcos son el gran grupo criminal que se ha beneficiado de este gobierno. Pasamos de 200.000 hectáreas a 270.000 hectáreas en 3 años. Pasamos de 1.600 toneladas métricas de exportación a 2.700, a 2.800. Sacó narcos de la cárcel a llevarlos a un lugar, a un evento de él. Tiene una ley donde ellos se benefician, en fin, y se pueden quedar con su dinero inclusive. Entonces, lo que uno sí ve es una mexicanización del narcotráfico en Colombia, y veo un presidente que está dispuesto a hacer lo que sea, corromper lo que sea y comprar lo que sea para mantenerse en el poder o mantener a alguien de él en el poder. Es una lección que creo que aprendieron de otros fracasos, como por ejemplo el que tuvieron en Ecuador, donde Lenín Moreno devolvió a Ecuador a la senda democrática. Y ellos acá ciertamente no quieren que eso suceda, quieren mantenerse en el poder y quieren que ese populismo, que lo único que hace es destruir, se mantenga gobernando a partir del 2026. Hoy por primera vez. ¿En qué medida, Pacho, el asesinato de Miguel Uribe Turbay pudiera cambiar la ecuación? Me estoy refiriendo a las próximas elecciones, como ocurrió, ya lo habíamos mencionado, guardando la distancia y los casos. En el caso del asesinato de Luis Carlos Galán, donde César Gaviria, que era su jefe de campaña, llegó a la presidencia. ¿En qué medida existe una posibilidad real de que el padre de Miguel Uribe Turbay y padre realmente la posibilidad de que sea él el candidato? Pues mira, la verdad, ese asesinato desequilibró toda la campaña. Ese asesinato, que sin duda lo hace alguien de un círculo no sé qué tan lejano al presidente, pero que es o los narcos o las disidencias, que son las que han, digamos, las disidencias de las FARC, etcétera, que se han beneficiado, que es más, han dicho claramente que ellos apoyaron a Petro en las elecciones del 2022. Entonces ahí no hay tanto, como te digo, ahí hay una
una relación por lo menos causal, que entre otras, pues el presidente Petro tiene sus manos manchadas de sangre porque es el responsable político de la muerte de Miguel Uribe. Lo acusó tantas veces, o sea, le puso una diana con sus trinos y sus comentarios permanentes, le puso una diana en la cabeza. Y en ese sentido tiene una responsabilidad política absoluta, y por eso puedo decir con total tranquilidad que tiene sus manos manchadas de sangre. Y sí generó una desazón, un miedo y un temor que es muy importante. O sea, hay que tener en cuenta que Colombia ya vivió ese momento, vivió el momento de Galán, vivió el momento que mataron varios candidatos. Ahora viene un nuevo momento con una diferencia muy grande frente a los 90, frente a 1990. Es que entonces nosotros teníamos claro el presidente de qué lado estaba. Hoy yo no lo tengo claro. Entonces hoy, por eso yo le digo que hoy por primera vez en mi vida yo viví la crisis de los años 90 en Colombia, donde mataron 3 candidatos presidenciales, en 3 meses mataron 500 policías, volaron un avión, en fin, el narcoterrorismo en su máxima expresión. Fui víctima, me secuestraron pocos meses después de la elección de César Gaviria, pero me tocó vivirla como periodista y nunca dudé un segundo de que la democracia sobreviviera. Hoy sí. Y la gran diferencia es esa. Yo sabía que el presidente Barco y después el presidente Gaviria tenían clarísimo el orden constitucional, tenían clarísimo dónde estaban, cuál era su papel de defensa de la democracia. Hoy yo no creo que, o sea, no estoy tan seguro que Petro esté ahí. Es más, estoy casi seguro que Petro no está ahí, y por eso temo por la democracia colombiana. Ahora bien, otro tema es el despliegue naval y aéreo de los Estados Unidos en el caso de la lucha contra el narcotráfico, declarando a los grupos más notorios en la región, en el caso de Venezuela y de Colombia, por ejemplo, declarando como grupos terroristas el Cártel de los Soles en Venezuela, a las disidencias de la FARC. ¿Cómo ves, si lo ves como un conjunto, en el caso de Venezuela y Colombia, que pudieran verse afectados o por lo menos presionados por esta nueva política de la administración Trump con relación al narcotráfico? Pues sin duda, pero ahorita el objetivo tiene que ser Venezuela. El objetivo tiene que ser Venezuela. Venezuela es el patrón hoy del narcotráfico, el patrón del mal, como decía esa serie. El patrón del mal hoy está centrado en el Cártel de los Soles. Por primera vez los narcos tienen un estado o un país donde el gobierno, que no es un gobierno, es una mafia, está integralmente comprometida y hace parte del negocio del narcotráfico. Entonces, lo primero que necesitamos es que Estados Unidos, que ha mostrado pues la fuerza, que ha cambiado su manera de ver el narcotráfico, que lo ve como un problema de seguridad nacional, tome determinaciones que faciliten la neutralización de ese Cartel de los Soles y especialmente de sus principales cabezas. América Latina está expectante. Ciertamente quienes defendemos lo que está pasando estamos listos a hacerlo públicamente, como lo hemos hecho, y si en la calle sí toca, porque sí creo que el cáncer que América Latina tiene hoy enquistado en Venezuela hay que extirparlo, hay que hacerle todas las curaciones y toda la cirugía necesaria, porque ese cáncer desafortunadamente hizo metástasis en distintos países. Pero esa metástasis tiene un elemento de destrucción masiva de libertad y democracia, que ya lo hemos visto en Bolivia, aunque esto va en reversa, que lo vimos en Ecuador, aunque le repito, se reversó, pero que sigue siendo vivo y que tiene como objetivo fundamental a Colombia. Finalmente, Pacho, ¿en qué queda eso de la paz total que tanto ha vociferado Gustavo Petro? No es ninguna paz total. Esa paz total lo único que ha beneficiado es a los narcos y a los grupos mal llamados guerrilleros, que son grupos de narcotraficantes también con siglas. Pero lo cierto es que la paz total no ha dejado nada de paz, siguen matando colombianos, y es simplemente una quimera o es una sombrilla que el presidente Petro sacó para encubrir los delitos que están cometiendo todos estos narcotraficantes. Finalmente, Francisco, ¿cómo ves el tema de las deportaciones masivas? Hay muchos colombianos que han sido deportados dentro de esta nueva política de la administración Trump con relación a los inmigrantes indocumentados. Pues mire, yo lo primero que tengo que decirles es que había un desorden gigantesco en el tema de la migración. La migración se ha convertido en otra amenaza de seguridad nacional.
En estos momentos yo estoy aquí en Europa y en Europa están en el mismo debate, un debate profundísimo sobre cómo manejar la migración, y no le quepa la menor duda que el ascenso de la derecha más dura en Europa tiene que ver con un tema nomás, el tema de la migración ilegal y el tema de la migración que por un lado genera disrupciones culturales, religiosas, etcétera, acá, cosa que no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos la mayoría o la gran parte de la migración tiene, digamos, las mismas perfiles culturales. Es una migración que ha ayudado muchísimo a construir Estados Unidos, pero en el desborde se cometieron tremendos abusos que están siendo reversados. Dicho esto, hay abusos que también se están cometiendo y me parece que Estados Unidos en ese sentido pues va a sufrir mucho porque no nos digamos mentiras, hay muchísimos empleos que los americanos no quieren, ni van a asumir, ni van a tomar. Y ahí es donde van a tener unos problemas muy complejos, muy graves. Y me parece que el manejo de la migración, que es una de las cosas que ha hecho Estados Unidos grande, que estuvo muy mal manejada especialmente en el cuatrienio anterior, pues requiere un proceso de regularización y un proceso que le facilite y que permita pues que muchos ciudadanos del mundo y sobre todo de mi continente, de nuestro continente, de América Latina, puedan ir a satisfacer o a construir riqueza para ellos, para un país, como lo hicieron durante muchas décadas. Por ahora, pues se está en un proceso de acomodo donde desafortunadamente muchos inocentes están pagando por muchos culpables. Francisco Santos, un gran abrazo en la distancia. Muchas gracias por inaugurar esta nueva era de nosotros y de nuestros oyentes. Y te esperamos por aquí, por Miami, para probar el cafecito, el tinto, como le llaman ustedes. Un gran abrazo. Oscar, de nuevo felicitaciones, mucha suerte en este nuevo proyecto y a todos los oyentes muchas gracias por estar aquí escuchando esta gran voz que es Oscaraza. La gran voz eres tú, Francisco. Un gran abrazo. Francisco Santos, Pacho Santos, brillante periodista inicialmente y fue editor del diario El Tiempo, como hemos dicho, ex vicepresidente de Colombia y ex embajador de Colombia. Son las 7:28 minutos, 7:28 minutos de la mañana y tenemos otros temas importantísimos.